vino la primera final Caracas-Magallanes. Ok. Y yo le dije a Floralicia Anzola, que era la productora ejecutiva del programa, que yo quería ir a cubrir esa final. Me quedé tan picada que creé Por la Goma para empezar a hacerlo en la radio. No, pero tú tienes que tener ahí un caraquista. Entonces me dice, ¿tú no lo quieres hacer? ¿Cuál es el próximo juego? Y me dicen, Caracas, Magallanes. Y yo digo, no, vale, ni de vaina. Mira, aquí, en este botón verde, ruge el león. Cuidado y te quiebras una uña. Damas y caballeros, buenas noches. Edu, la pita más insólita. Oye, vale, los leones del Caracas están tan mal que ahora tienen ahí una jeva que no sabe lo que está haciendo. A mí todavía hay gente que me dice, por favor, mi papá cumpleaños y tú me puedes dar regalo, me puedes mandar un audio anunciando a Voz Abreu de regalo. Mi mamá no levantaba mucho la voz. Ok. Cuando la levantaba había que salir corriendo. Para mí es un gusto que estén de vuelta y que sigan apoyando esta iniciativa. No estamos tan locos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Y hoy yo les voy a confesar algo de entrada. Creo que es de los primeros episodios en que estoy tan nervioso. Y no entiendo por qué, porque con esta mujer he conversado en muchísimas oportunidades. Es una amiga, es una gran colega, es una gran profesional, pero es la primera vez que grabo una entrevista con ella. Es la primera vez que me siento de profesional a profesional a conversar con esta mujer a la que admiro y a la que respeto muchísimo como profesional y como ser humano. Ella es una de las mujeres más importantes del béisbol de mi país, y no solo de mi país, de los Estados Unidos, y los vamos a hablar. Periodista, canta como los dioses, además es una gran amiga, una gran madre. Yo no voy a seguir dando argumentos y vamos a comenzar esta conversación. Mari Montes, bienvenida. Mira, pero esto no es un podcast. Esto es un podcast, claro. Entonces, ¿por qué los nervios? Yo no entiendo, te digo honestamente, no sé por qué, y creo que lo que acabo de decir es la razón. Porque siempre nos hemos reunido como amigos a conversar y hemos pasado unas veladas deliciosas, y en realidad creo que es porque está la cámara al frente, porque siempre compartir tiempo contigo es disfrutarse la vida. Gracias. Bueno, entonces vamos a olvidarnos de que la cámara está ahí. Y conversemos como hemos conversado siempre. Exacto. ¿Cómo estás, Mari Montes? Chévere. Yo estoy demasiado feliz de sentarme contigo porque para la gente que te conoce y para la gente que no te conoce, tu carrera no solamente habla de lo profesional, sino, te vas a reír con lo que te voy a decir, de lo loca que estás. Porque, y lo digo en el buen sentido de la palabra, porque tú has sido una mujer que ha roto muchas barreras. Yo me imagino, y esa va a ser la primera pregunta, yo me imagino que en reiteradas ocasiones te van a haber dicho, no, Mari, tú estás loca. Sí, todo el tiempo. Todavía. Gracias a Dios, además, Gracias ¿verdad? a Dios. Hace 30 años, más o menos, cuando comencé en el béisbol, incluso antes, porque yo desde la universidad, yo con un par de periodistas que escribían en el Diario de Caracas y en Meridiano que yo seguía, Ok. yo sabía que las mujeres podían estar en el béisbol. O sea, ahí estaba Peggy Quintero y ahí estaba Marta Blanco, a quienes yo leía y las veía entrevistando a Antonio Armas, entrevistando a las grandes jugadoras que en aquel momento no eran muchos grandes ligas, pero ellas hablaban con ellos y cubrían el béisbol en Venezuela. Y me decían, no, estás loca, las mujeres no hacen béisbol. Entonces, hace 30 años, cuando yo me decido, estaba loca, comienza a salir mi programa de radio Por la Goma, un micro en Radio Capital, que salió para ver qué pasaba. O sea, no había ninguna mujer hablando de béisbol en la radio. Y Luis Muñoz Tedor Lumute, que era el director de Radio Capital, me dice, bueno, sal dentro de otro programa, haciendo lo que tú quieres hacer y vemos cómo te va. Con la buena suerte de que Telcel, su voz sin límites, se comunicó a las 2 semanas, porque además él me lo dijo. Tú sabes cómo yo tenía, esto fue en 1994, yo tenía en Radio Capital desde 1989, tenía 5 años ya allí. O sea, yo había tenido programa de prime time, todo eso. Era de Neve y la Culebra, junto a Ali Bravo y Marisabel Párraga. O sea, por eso yo tenía como que la suficiente
confianza para plantearle a los mutes, oye, es que yo no quiero hacer más política, yo quiero hacer béisbol. Porque claro, hay mucha gente que te conoce desde el béisbol, pero lo que la gente no sabe es que tú fuiste una gran periodista de política y cubriste muchísimos eventos importantísimos en la historia del país. Sí, a mí me tocó bueno, de cosas sobrenaturales, o sobrenaturales no, pero sí más o menos. Bueno, en esa Venezuela de lo No, posible. pero no sobrenatural, pero sí, ¿cómo se llama? De fenómeno natural, fue lo que quise decir. Ok. Me tocó el Limón siendo pasante. Wow. La tragedia del Limón. La Cuando tragedia del Limón. un deslave en esa montaña del estado Aragua que tú sí, muy claro. bien conoces. Sí. Eso me tocó cubrirlo como pasante, pero igual me tocó ver todo eso que fue tan doloroso para el estado de Aragua y para todas esas familias también turistas que no eran aragüeños, sino que los agarró el deslave de la montaña en la montaña, ¿no? Efectivamente, yendo o regresando de Ocomares de la Costa, Un domingo. efectivamente. Además, fue una tragedia peor por eso, porque había mucha gente en la carretera. Hoy en día conocido como Campo Santo esa tierra, porque tanta gente que perdió la vida en ese deslave, en esa pequeña carretera, todavía sigue presente. Ese fue uno de los hechos. Eso fue uno de los hechos. Luego me tocó el Caracazo, Wow. el 27-28 de febrero de 1989. Esas manifestaciones Esas contra manifestaciones contra... Carlos Andrés Pérez. Sí, hoy podemos especular de qué sucedió, porque realmente Pérez tenía muy pocos días en la presidencia. Así es. Era más bien algo que se venía arrastrando, que estalla ese día y que es manipulado por la ultraizquierda para hacerlo más grande y para que se fuera de control y pasara todo eso que pasó. Bueno, pero eso es otro cuento. Luego me tocaron las dos intentoras de Chávez, la del 4 de febrero y la del 27 de noviembre de 1992. Me tocó todo el proceso contra Pérez, porque yo cubría Claro. Acción Democrática y Congreso. Entonces me tocó la defenestración del presidente, Exactamente. las intervenciones, las interpelaciones en el Congreso, cuando el caso llegó a la comisión, cuando de la comisión trasciende a Cámara, de esa Cámara, porque era un Congreso bicameral, se Exacto. discute después en Senado. En Senado, Toda exacto. esa historia yo la viví ahí, sentada ahí en el Palacio En el Federal palco de Legislativo. prensa. Este podcast no fuera posible sin mis amigos de Latino Life. Estás viendo este estudio, estás viendo esta cámara, esta luz. Todo eso lo logran mis queridos amigos de Latino Life, una gente dedicada, profesional, que cuida cada uno de los detalles de tu proyecto para que sea exitoso. ¿Necesitas un estudio? Latino Life. ¿Necesitas hacer un jumper? Latino Life. Mira, llámalos o escríbeles a través de su página web, donde vas a poder ver cada uno de sus servicios y además vas a poder constatar por qué yo estoy tan feliz de ser parte de la familia de Latino Life. Hermoso palco de prensa del Bello. Congreso. Un edificio precioso. Bello. A la gente que no tuvo la oportunidad de conocerlo, un edificio magnífico y que además de la belleza arquitectónica que representa para el centro de Caracas, es el lugar donde la historia vivió y nació. Claro, y además, bueno, yo lo puedo decir porque lo viví desde el año 89, empecé yo a cubrir Congreso y Acción Democrática. Yo viví las interpelaciones a los que estaban involucrados en los hechos de corrupción del gobierno de Lucinchi. Ah, claro. Yo viví las interpelaciones obviamente, de todo lo que involucró el caso de Carlos Andrés Pérez y todos los debates que se daban allí. Por lo cual yo siempre lamenté que en febrero del 92 se hicieran discursos en contra de la democracia sin tomar en cuenta y sin darle valor a esos 40 años reales de vida republicana en los cuales se fueron enjuiciados alcaldes, o exalcaldes, exgobernadores, expresidentes, exministros, una casi ex primera dama, como era Blanca Ibáñez, que era la secretaria privada del presidente, porque tenía una relación sentimental con él, que luego de la presidencia están así que se casan. Así es. O sea, no estamos hablando tonterías, ni estamos diciendo algo que no es. Que es está en la falso, historia. no. Exacto.
Pero esos, por supuesto, fueron hechos que ocurrieron. Pero lo que también hay que decir es que esos hechos se discutieron en lo que es la Asamblea del Pueblo, Así es. de esos representantes del pueblo. Esas personas fueron enjuiciadas. Esas personas pagaron sus delitos. Así es. Carlos Andrés Pérez estuvo preso, José Ángel Ciliberto estuvo preso, Lucinchi estuvo prófugo. El chino de Cádiz estuvo preso. Claro, pero fíjate, uno recuerda al chino de Cádiz y no recuerda a Nicomedes Zuluaga, que era un Es oligarca. cierto, efectivamente. ¿Entiendes? Entonces, depende de cómo tú cuentas la historia, tú vas a decir que la democracia amparó corruptelas, pero ¿por qué no echamos el cuento completo? O sea, ahí se ejercía la democracia. En todos los países hay corrupción, pero la democracia tuvo mecanismos para defenderse de ello, para pasarle factura a esos delitos y lo hizo. Efectivamente. Efectivamente fue así, o sea, ahí está la historia, lo que había era que como que darle valor a todo, ¿no? Efectivamente, y te permite hoy en día poder comparar y darse cuenta que el proceso que hoy vivimos no es un proceso democrático. Claro que no, o sea, yo recuerdo las preguntas que hacíamos después de una interpelación a un ministro, como por decirte a alguien, a ver, Miguel Rodríguez Fandeo, Ajá, que era el claro. ministro de Economía. Exacto, que supuestamente fue el causante de todo ese caracazo por todo ese paquete económico que digamos que le plantea a Carlos Andrés realizar en ese gobierno. Y tú le podías cuestionar a él lo que fuese, o al propio presidente Pérez, después de salir de una reunión con el partido. Yo lo viví, lo estoy contando porque lo viví. Y saber que el presidente podía disgustarse y podía decir, yo no le voy a contestar esa pregunta. Hasta te podía decir, no sea insolente. Pero no ibas a ir preso. No, pues. para nada. No te iban a ir a detener, no iban a ir a tu casa a buscarte. Exacto. Ocurrieron no cosas. iban a perseguir a tu familia. Claro, ocurrieron cosas, bueno, no podemos negarlo, obviamente sí. Durante la guerra de guerrillas ocurrieron violaciones a los derechos humanos y eso también se investigó. Efectivamente. O sea, cuando hablan los hermanos Rodríguez de lo que pasó con su papá, que fue una monstruosidad, esos señores que estuvieron involucrados en eso estuvieron presos 15 años. Efectivamente. Y eso la fiscalía entonces, Ramón José Medina, que era el fiscal, lo investigó y puso preso a esos señores. Lo que pasa es que te cuentan el cuento hasta que lo mataron. Sí, exacto. El proceso posterior no hay manera de que lo cuenten, además. Yo viví todas esas cosas. Entonces, obviamente, yo valoro la democracia venezolana. Sé, porque lo cubrí, lo denuncié, lo comenté, tal, digamos, de las patas de la que cojeaba, pero también sé todas las virtudes que tenía. Exacto. Y el gran error que se cometió al destacar, y lo advierto siempre con todas las democracias, de destacar lo que está mal sin darle valor a lo que está bien, porque es allí, cuando abres esa puerta, cuando le das esos argumentos a seres aventureros como estos que tienen a nuestros países azotados. Pero además, Mari, es donde no hay balance, porque si te enfocas solamente en las desventajas de un régimen o de un régimen, no, de cualquier cosa, si te enfocas en las desventajas y no hablas de las virtudes, ahí pierdes el balance. Pero es que mira, yo el otro día hablaba con alguien que me hablaba de Por estas calles, ¿no? De la novela. Bueno, recordadísima. Que obviamente trataba de retratar, y hago comillas, porque hay gente que te habla de Por estas calles como si fuera un documental. Efectivamente. Como si era que todo lo que salía ahí todas las noches era verdad y era cierto que sucedía. Y yo le digo a alguien, pero es que me dice, bueno, porque fíjate tú lo que se denunciaba allí. Y le digo, ¿tú crees que si hubiese sido eso que decía esa novela hubiera durado 3 años al aire, chicos? La sacan del aire a los 2 meses. A los 2 meses. Vamos a darnos de ridiculeces. Claro, sí. O sea, es algo tan sencillo como que es que no está al aire una semana. Claro. Y el hombre de la etiqueta, bueno, no. ¿Entiendes? O sea, vamos a hablar claro. Sí, es una exacto. tontería ponerse a decir, Sí. no, pero ya va, No. se acabó el aire. Claro, sí. Efectivamente hubiesen buscado los mecanismos legales para poderla sacar. No del va aire. al aire, no va al aire. Ella Efectivamente. está diciendo las cosas que decía. Mari, ¿y por qué, teniendo una carrera tan sólida en la política, decides hacer un giro profesional? Yo sé que te apasiona el béisbol desde muy chiquita
y el amor por el béisbol te lo sembró tu papá. Eso lo sé. Pero, Bueno, es eso. Mira, es que yo no, yo digo que no sería tan sólida. No por nada, sino porque no era, o sea, yo me aburrí horrible. ok, Yo me aburrí, o sea, de verdad después que salió Carlos Andrés, que salió el día de mi cumpleaños en 1993, el 20 de mayo de 1993, yo me fastidié. tremendo regalo de cumpleaños Sí, que te dieron. imagínate. Yo después no me sentía satisfecha, me agarré como más o menos un año sabático. Ok, Em, Me tocó la elección, o sea, a mí me tocó, digamos, después que sale Carlos Andrés, cubrir Miraflores y todo el proceso, siendo Ramos J. Velázquez el presidente, Interino, exacto. y el triunfo de Caldera. Ok, Después del triunfo de Caldera, yo trabajaba en Omnivisión Multicanal, que fue el primer canal por suscripción que hubo en Venezuela, en un maratón que iba de 6 de la mañana a 12 del día. ok. Se llamaba El Instante. A mí me tocaba un par de horas de ese maratón. Yo compartía con Eduardo Serrano, era mi pareja Imagínate. en ese tiempo, sí. Allí, o sea, éramos Cualquiera diría que estabas haciendo una novela, pero no. no, Eduardo era un ancla junto con... Era Sí, claro. una cosa bien particular, la verdad. Yo disfruté mucho. Eduardo es un gran caballero. Lo es. Y o sea, es lo que siempre recuerdo de ese tiempo juntos, ¿no? Habría Napoleón Bravo, después veníamos Eduardo y yo, luego venía Ana María González Oxford, como con un resumen de lo que había pasado hasta esa hora, y terminaba el Ramón Pasquier con Marisabel Párraga. Ok. Un maratón, Sí, realmente. claro. Entonces, vino la primera final Caracas-Magallanes. Ok. Y yo le dije a Flora Alicia Anzola, que era la productora ejecutiva del programa, que yo quería ir a cubrir esa final. Y ella me dijo, ¿pero cómo va? No, yo quiero ir. Eso es histórico, es la primera vez, son los dos equipos más importantes de la historia del béisbol en Venezuela. Tal, yo le di mis argumentos que eran verdad, no fue que Claro. inventé. Y ella me dijo, bueno, ve. Y resulta que eso fue un éxito. Todo ese trabajo que se hizo allí le encantó a todo el mundo. Y yo me quedé picada. Me quedé tan picada que creé por la goma para empezar a hacerlo en la radio. Y entonces, bueno, ya haciendo por la goma, los Leones del Caracas en el año 95 me contratan como la voz oficial de los Leones. Mari, pero ya va. Porque eso, llegar ahí, y siempre que lo hablamos, es que para mí eso es un asombro, porque un deporte que es tan masculino, que es tan de hombres, que es tan machista, tener una voz femenina en el estadio más importante de béisbol del país. Mira, eso es algo que yo le voy a agradecer siempre a Óscar Prieto Párraga y Pablo Morales. Bueno, a Pablo Morales, a Gonzalo Morales, porque realmente Pablo y Gonzalo, los dos fueron súper apoyo para mí, además de Óscar, que Óscar y Luis Núñez, que era el vicepresidente de Deportes de Unión Radio. Ok. Yo estaba en Radio Capital, pero Luis Núñez me conocía del béisbol, justamente porque yo iba para todos los juegos. En esta final Caracas-Magallanes, ellos me conocían, todo eso. Pues yo no era alguien desconocido en el béisbol, aunque no era mi fuente. Ya no era Mari Montes en el béisbol, lo era en la radio. Claro. Lo era como en la radio, y bueno, y sabemos que a ella le gusta el béisbol y que es fanática de los Leones del Caracas, yo no sé qué. Entonces, se produce como una cosa muy, te diría la gente hoy en día, el universo conspiró. Vamos a un juego, Caracas, La Guaira, y el anunciador del Universitario era buenísimo, Juan Carlos Ramos, pero trabajaba en el Universitario para los dos equipos. Entonces, cuando un equipo ganaba, Qué peo. claro, él se hacía como el loco, ¿no? Claro. Como que, bueno, fulano, mengano, pero no le ponía nada porque él trabajaba para los dos equipos, de alguna forma. No había fanático, no había emoción. No, él tenía ese león que rugía. Claro. Yo no te digo que no lo hacía cuando venían otros equipos, pero Claro. cuando eran esos dos, Sí, claro. que fue ese juego que yo fui,
Claro. Elsa estaba haciendo como el museo, ¿no? Claro. Como el vino. Digamos, ese conflicto, dirían hoy día, ese conflicto de intereses que había ahí. ¿Tú quieres disfrutar de este podcast? Yo te invito a que te tomes un vinito con nosotros. Y si es de Beetle Ranch, mejor. ¿De dónde es Beetle Ranch? Beetle Ranch está en el corazón de Edna Valley y 4 familias californianas se reunieron para poder hacer estos vinos en exclusiva. Son vinos de altísima calidad con los mejores blends de uva, algunas propias y otras seleccionadas de todo el condado de San Luis Obispo para que disfrutes del vino más sabroso que te vas a tomar. Se los aseguro que en este año que viví en California, Beetle Ranch me cautivó no solamente por la calidad de sus vinos, sino también por el profesionalismo y la calidad humana que le ponen a cada una de las actividades que hacen, desde la recolección de vino hasta el servicio en su tasting room en el corazón de Edna Valley. Yo te voy a invitar a que visites su página www.beetleranch.com y ahí vas a poder a todos los Estados Unidos comprar y disfrutar del mejor vino de California, el vino de Beetle Ranch. Era muy grande para él. Entonces yo, obviamente, yo no sé nada de este cuento. Claro. Y subo al palco de prensa, Oscar está con Luis Núñez y yo le digo, pero vale, estamos ganando 7-0 y aquí no ruge el león, ¿cómo es eso? Yo vine aquí, además yo, qué sé yo, tendría 2 cervezas encima. Claro. Yo vine aquí a escuchar a ese león rugiendo y ese león no ruge y estamos dándole una paliza a los tiburones. Y me dijo, Oscar, ¿tú sabes lo que pasa? Y me echa el cuento. Que este señor trabaja para los 2 equipos y yo le digo, no, pero tú tienes que tener ahí un caraquista. Entonces me dice, ¿tú no lo quieres hacer? Y yo le digo, o sea, obviamente a mí me viene, me quedo como que, ¿ah? Y le digo, no, yo no sé hacer eso. O sea, yo nunca he hecho eso. Y Luis Núñez, que está ahí, me dice, ¿tú sabes anotar? Yo le digo, claro. Sabes que el béisbol se anota de una manera muy particular. Efectivamente. Bueno, me lo terminaste de enseñar tú. Yo tenía algún conocimiento, pero me lo terminó de enseñar Mari Montes en todas estas conversadas que nos hemos dado. Realmente hay anunciadores que ni le paran a eso. Ok. Ni no anotan ni nada. Yo no sé cómo llevan la cuenta, pero no importa. Eso es cosa de cada quien. Pero me dijo, tú no sabes anotar, tú no eres locutora. Sí, y entonces, ¿por qué ibas a decir que no, tú no quieres estar en el béisbol? Esto es una gran oportunidad, no seas gafa. Entonces yo le pregunto, mira, ¿y cuándo es el próximo juego? Ah, entonces me dicen, baja, y arrancas en el próximo juego. Y yo digo, ¿y cuál es el próximo juego? Y me dicen, Caracas, Magallanes. Y yo digo, no, vale, ni de vaina. Yo debuto, pero... Oye, ponme a debutar con un equipo que... Exacto, pero un Caracas, Magallanes, con ese estadio lleno hasta la pata. Yo debuto, pero en el siguiente. Claro. ¿Entiendes? El que viene después. Exacto. Y me dice Luis Núñez, no, chica, pero es que siempre te vas a asustar. O sea, en el Caracas, Magallanes que sea... Claro. Es otra cosa, o sea, sal de esa vaina de una vez, sal de ese susto de una vez, de las 2 cosas de una vez. Y yo de irresponsable dije, coño, ¿verdad? Me fui para mi estadio, a mi Caracas Magallanes, me dijeron que llegara temprano, llegué a las 4, me estacioné, que si no sé cuánto, me explicaron cuál era la mecánica más o menos de lo que había que hacer, coges tu line-up aquí, coges tu otro line-up allá, aquí se hace esto y tal, y para allá y para acá. Había varios colegas que me conocían, amigos míos. Claro. Que me estaban apoyando, obviamente. Cuando entro en mi cabina, el manager de los Leones era Phil Regan. Wow. No era Phil Regan todavía, era Pompeyo Davalillo. Imagínate. Era Pompeyo Davalillo, que me otra... conocía a mí desde chiquita. Imagínate. Y se portó súper lindo conmigo, Pompeyo. Y por Magallanes, ¿quién es que era el manager? Era uno de Estados Unidos, creo que no era Tim Tolman todavía. Bueno, no importa. Lo cierto es que yo agarro mis line-up, tal, y entro para mi cabina, y había 2 señores en el sonido interno, que te voy a echar este cuento, pero después nos hicimos burda de amigos. Claro. Pero él me dijo, hoy es raro que yo tenga las uñas cortas, porque bueno, por el gel me estoy limpiando. Descansando las uñas. Descansando las uñas, pero tenía mis uñas largas. Okay. A mí me encanta tener mis uñas largas y pintaditas. Y me dice el tipo, mira, aquí... en este botón verde, ruge el león, cuidado y te quiebras una uña. Yo dije, ay, vale. Comenzamos mal. Comenzamos, está de pinta. ¿Sabes? Piensas por dentro. Dices, coño, esto se odió de entrada. Chévere, qué cool. O sea, ok. Gracias, pues. No te preocupes por mi uña. Exacto.
Sí, porque no te le quedaste callada seguramente. Estoy seguro que- sí, yo como, chévere, o sea, Ajá. porque no... Claro, no vengo a polemizar de primero entrada. claro, lo primero que te desconcierta, que tú dices, Claro, verga, qué pesado, pero no vas a arrancar así. claro. Hoy en día no sé qué le contestaría a un tipo que me diga eso. Pero en aquel momento uno todavía aguantaba pendejadas de esas, ¿no? Exacto. Entonces, abro mi micrófono y digo, damas y caballeros, buenas noches. Edu, la pita más insólita. Insólita. O sea, fue una vaina. Mira, Ensordecedora. a las 7:05, 7:10, que es a la hora del Playboy en Venezuela, 7:30. Ok. En ese momento era como 7:30. No está el estadio a plenitud, porque en esa época, yo le quiero, la gente que es venezolana, que sabe cómo era el estadio, en esa época no había esa zona negra enfrente, Ok. sino que ahí se sentaba gente. Claro. Entonces, esta capacidad que hoy en día, ponte tú, es de 20.000, era de 25. Exactamente. Entonces, a las 7:30, que no ha llegado todo el mundo, hay 18.000 personas nada más. Nada. En un Caracas Magallanes. No Sí. está full, pero hay ese coñazo de gente. Sí, claro. Pero no está full, pero son 18.000, mi El amor. coñazo de gente está en el quinto inning. Sí, claro. Ahí están todos. Tuve de las dos. Yo abro mi vaina, empieza la pita y yo quito los dedos y me quedo como que volteo y están los dos panas del lado yo y me dice uno, tienes que seguir porque aquí no hay más nadie que lo haga. O sea, yo entendí después que ellos, o sea, yo entendí por qué no me querían. No me querían primero, sobre todo porque yo hice que a un amigo de ellos le quitaran un trabajo. Claro, Yo eso lo entendí después como humano. claro. Dije, claro, él se quedó solo con el trabajo de los tiburones de La Guaira y él cobraba por las dos cosas. Claro. Claro, o sea, redujo ese sueldo a la mitad. Exacto. Entonces yo no era la más querida por ellos. Claro. O sea, esta señora llegó aquí, esta muchachita, Ah. que además no era que era una señora, Ah. tenía 26 años. Eras una muchachita. Entonces, bueno, llegó aquí y, está haciendo ese trabajo que yo no sé qué. Me dicen que tengo que terminar y yo digo, bueno, yo no he hecho nada. O sea, yo pensé, yo no he hecho nada, o sea, me están pitando porque soy mujer. O sea, les chocó oír una voz femenina. Pero bueno, de eso se trata esto. Y claro, no hay más nadie que lo haga. Claro. No hay para dónde No correr. hay para dónde correr. Y vienen 9 innings. Vamos a darle. Y sigo leyendo mi cosa y tal, y como, ¿sabes? Como que en el tercer inning ya estaba como que habituados a que haya una mujer hablando. Mira, Edu, en el quinto inning se produce una base... Espérate, en el quinto inning, donde está ya el estadio a todo lo que da. A las banderas. Exactamente. Me equivoco porque se roban segunda base y como obviamente es primer día, estoy todavía abrumada, es como automático, claro, se produce un out Ok. en segunda, no se robaron la base, sino que hay out, Ok. intento de robo. Ok. Yo anoto el out y como que de inmediato anoté out, viene otro bateador y vuelvo a anunciar a un bateador que ya estaba en conteo como de 3-2, o sea, ya había visto 5 picheos. Y yo vuelvo a decir, bateador de turno, Eddie Díaz. No se me olvida nunca quién fue. Porque él se volteó como, Mijita, tengo rato aquí. no, ya me anunciaste. O sea, obviamente estabas eso, distraída por los nervios. Y me vuelven a pitar ahora sí los 25.000. Yo no sé cómo yo no agarré mis vainas y me fui corriendo para el carajo y ya está. Nos vemos después, que anuncien, vean a ver quién anuncia este huevo. Si yo hago eso no estaría aquí. Efectivamente. Entonces yo agarré y aguanté mi chaparrón. Y al día siguiente es lo cómico de esa anécdota de por qué al final me quedé hasta el 2002 haciendo eso. E hice muchas cosas maravillosas como anunciadora de Los Leones. Y es que Oscar Prieto y John Carrillo tenían un programa en la actualidad radio, Ok. de allá en De Venezuela, allá en Caracas. al mediodía, que se llamaba Los Eternos Rivales, que consistía en que ellos se peleaban, un caraquista y un magallanero, Se pelearon. se peleaban, se decían, se burlaban el uno del otro, era como un chalequeo mutuo, y después llamaban los oyentes y participaban, y seguía la chadera de broma entre magallaneros y caraquistas. Ya. Yo digo, yo voy a oír ese programa porque alguien va a llamar a hablar de mí, juro. Claro. Porque yo estaba absolutamente consciente
de la inmensa cagada que yo había puesto. En el quinto inning, además. O sea, Claro, en porque- prime time. Claro, porque yo no lo hice cuando saludé. Yo cuando saludé muy dignamente todavía Claro. le diría a las personas que me pitaron, yo no sé por qué ustedes me pitaron, ustedes están locos de Exacto. bola, porque Claro. yo no había hecho nada. Pero, Pero ya con tu error asumido. Sí, yo dije no, y creo que también después hice otra, no me acuerdo cuál fue, pero esa fue como la pita espantosa. Ay, perdieron los Leones. O sea, fue todo una cagada espantosa. Y llama un tipo, primera llamada, ring, aló, bienvenido y tal. Y el tipo y que, oye, vale, los Leones del Caracas están tan mal que ahora tienen ahí una jeva que no sabe lo que está haciendo. Y yo dije, aquí fue donde ahora me votan. Pues, o sea, Exacto. Y aquí que bueno, esto duró. aquí viene, no poco. se preocupen, eso fue ayer. Hoy volverá Juan Carlos Ramos, Claro. lo que ha hecho todos estos años también hecho, ¿no? Claro. Y dijo Oscar, bueno, sí, ella se equivocó y es normal, un Caracas Magallanes, imagínense esa cantidad de gente enfrente, pero Mari Montes es una profesional, ella es una apasionada por el béisbol, por los Leones del Caracas, y nosotros le vamos a tener paciencia hasta que ella aprenda a hacer ese trabajo. Y sabemos que lo va a hacer muy bien, así que vamos a tenerle paciencia. Y tú dijiste, bueno. Me fui a bañar porque el juego... Porque tenía otro juego. Sí, carajo. Y dije, bueno, vamos y tal, y chévere. Como a las 2 semanas, 3 semanas dejé de equivocarme a cada rato, digamos, o de tener un error por juego. Y ya después no importaba, creo, cuando me equivocaba. Claro, ya. Bueno, Ya, se equivocó. ya la gente después Que se esa vaina es de acostumbró. humano, además. Equivocarse es de humano. Ya la gente después se acostumbró y teníamos cosas muy chéveres para animar. Bateadores inolvidables como Bo Abreu y la forma. A mí todavía hay gente que me dice, por favor, mi papá cumpleaños y tú me puedes dar regalo. Me puedes mandar un audio anunciando a Bo Abreu de regalo. Imagínate tú, yo, coño, pero la gente sí es Que insólita. yo no hago eso desde hace cuánto Bob Abreu no juega ya. No, pero imagínate, yo no hago eso. Lo hice antes de venirme porque me invitaron a anunciar 2 innings Ok. y anuncié a Bo Abreu. Imagínate. Fue como la última vez, 2014, 2013, por ahí. Pero ese día que fue una cosa de coyuntura, porque después yo no lo hago de 2002, exacto. Imagínate. O sea, toda ¿Cuál es el recuerdo más bonito que tienes de esa etapa como voz de los Leones? Mira, son muchos los debuts. Ok. Los debuts, o sea, los por primera vez y decir por el micrófono, guarden esa pelota que es el primer hit de fulanito. Ok. Y decirle a la gente, es el primer hit de este novato, Alex González, Wow. que después se convirtió en una Sí, superestrella. claro. O sea, está debutando Alex González hoy. Y es algo bonito que hoy en día ya un par de viejos los dos nos acordamos. Y Alex me dice, yo sí me acuerdo cuando tú dijiste que yo estaba debutando. Mira Ese qué tipo de bonito. cosas. O cuando llegaba Bo Abreu, yo no anuncié el debut de Bobby, pero sí cada vez que venía su primer juego, Claro. ¿no? Su debut en temporada, digamos. Exacto. Y también me tocó su debut, su primer juego, ya anunciando, porque esta temporada debutó con los Astros de Houston, Bob Abreu. Claro. Y además que no era Bob Abreu, yo le hacía a Bob Abreu una... ¿Sabes qué? Bob camina como... Tiene un tumbado. Él camina como un felino. Ok. A mí me encantaba verlo, pero él en verdad camina como una pantera, Ajá. como un león, eso. Pero es eso, un caminar felino. Ok. Y tarda, él se tarda. Él se da su postín. Eso de que caminar al home, él se toma su tiempecito. Ok. Se permitía en aquel momento, hoy en día no podría Claro. tomarse todo ese tiempo, pero en aquel momento sí. Entonces a mí me daba tiempo de anunciarlo como a él le gustaba. Ok. Que era, yo decía, ponte tú la cuña X, ¿no? Fulano, tal cosa, presenta Ajá. al bateador de turno con el número 53, tercero en la alineación, el comedulce, Bob Kelly Abreu, jardinero derecho. Y ¡guau!
Se caía ese La estadio. gente moría porque venía a variar el super slugger, el pelotero ese. Claro. Súper completo. Ese tipo de cosas eran obviamente inolvidables. O cuando me pasaba que debutaba en Caracas un jugador como Melvin Mora, que hoy en día somos grandes panas, porque aunque él era del Magallanes, la mitad de ese estadio pagaba por ir a ver al Magallanes. Sí, claro. Efectivamente. Y que él hiciera el honor, además lo hacía porque esa era la importancia que le daba Melvin Mora a los Leones, que él no debutaba en Valencia, debutaba en nuestro estadio. Para joder, para caernos a hits, Claro. para agarrar las pelotas de cabeza, porque se cansó de hacernos eso. Pero él tenía eso de que le gustaba debutar Claro. ante los Leones. Y yo le daba su pompa. Está debutando hoy el Grande Liga. Hoy vamos a ver por primera vez a Luis Ojo, que viene con anillo de campeón de Serie Mundial. Claro. O sea, ese tipo de cosas a mí me gustaba mucho hacerlas, ¿no? Porque creo que el fanático tenía que... Bueno, es chévere cuando tú sabes que estás pagando por un espectáculo donde hay unos tipos que vale la pena ir a ver. Sí, claro. Además, y que además se le da el respeto al profesional que están viendo, ¿no? Coño, bastante bola que le echan un jugador de béisbol para llegar a las grandes ligas para que te den tu crédito bien dado, ¿no? Y además en tu voz. ¿De dónde viene tu voz, Mari? ¿Le heredaste la voz de alguien? Yo ¿Tu voz se diría, parece a la voz de alguien de tu familia? puede ser que se parezca a la voz de mi mamá cuando hablo bajito. Ok, Mi mamá no levantaba mucho la voz. ok. Cuando la levantaba había que salir corriendo. Pero mira, sí, mira, yo te diría que mi voz viene más, en verdad, yo he trabajado mi voz. Ok. Porque yo hablaba muy rápido, yo no Ok. sabía respirar y hablando atropelladamente gagueaba. Y en lo que gagueaba, que se me pegaban los platillos, me ponía peor. ¿La historia de mi invitado te inspira? Te voy a explicar algo. La mayoría de ellos han sido exitosos gracias a la búsqueda de herramientas, de haber conseguido eso que los ha hecho mejor persona. Porque hoy en día, señores, la salud mental es de gran importancia y es el momento que tú también tomes acciones. Y yo, la mejor opción que te voy a recomendar es Opción Yo. El equipo de esta gran multiplataforma llena de terapia de bienestar y salud que va a ayudarte a conseguir ese conjunto de técnicas para que tú sigas adelante, para que tú resuelvas la situación que estás viviendo y que tengas la vida que te mereces. Visita ya opcionyoung.com y un asistente de bienestar te ayudará a escoger el terapeuta perfecto para tratar tu situación y para que comiences un camino de bienestar que te mereces. Opción Yo, la mejor opción. Ok. Como yo entré en la radio como productora, porque en la radio cuando eres productor es perfecto porque no tienes que hablar, sino que trabajas Exacto. como un burro, sirves café Exacto. por Comienza litros. por el café y sacando copia y así. Exacto, sirve café por litros. Yo cortaba cables en Radio Capital porque teníamos cables, las cableras, y yo, ¿cómo se llama? Yo cortaba los cables, literal, de la máquina, los que eran de economía, los que eran los alertas. Si algún millennial o algún generación Z está viendo esto, no es que ella agarraba los cables que ustedes ven hoy en día y los cortaba con una tijera, no. Los cables de noticias eran estas bobinas de papel donde Que salían de una máquina. Exacto. Era una máquina mágica, porque era una máquina como este tamaño, cuadrada, que tenía una bobina de papel Ajá. que escupía el rollo completo impreso. Exacto. Se imprimía directamente en ese papel, como una suerte de máquina de escribir que estaba dentro de esa caja. Exacto. Y desde allí, desde Xinhua en China, desde TAS en Rusia, Claro. desde la agencia F en España, Claro. desde United Press International en Ajá, Nueva York, claro. tal. Y así lo presentaban. Claro, pero además eso salía en un solo papel y por eso ella dice que Cortaba. había que cortarlo para que cada noticia tuviera. Exacto, sacabas su toda la espacio, bobina pues. y decías, esto es internacional, esto aquí, esto es deportes, esto aquí. Exacto. Esto es las noticias que eran una nota que las usaba Fuchola y no sé qué, Ajá. que eran las noticias, la típica cosa rara que pasaba, Exacto. que a una señora le... Lo llamarían hoy en día noticias insólitas. Noticias insólitas. Exacto.
que ya nada es insólito. No, ya no. Pero bueno. Esta inmediatez nos ha odiado hasta la Hasta noticia. eso. Esa noticia ya como que tráete los caliches, eso de la Exacto, vaina rara. sí, Caliches en los periodistas es esas noticias que realmente no importan, pero que uno igual las da. Exacto. Las de relleno, diríamos. Exacto, un Coño, caliche. mete esa vaina ahí para rellenar. Lo que tengo es un caliche inmundo, pero bueno, es lo que Vamos tiene. a darle, claro. Vamos a darle. Sí. Entonces, era como ese mi trabajo en la radio, a ver, de cortacables. Y te estaba hablando de qué, ahora se me fue. De la voz. De la voz. Y yo hablaba así, atropellada, el 27 de febrero, Adolfo Martínez Alcalá me dice para leer una noticia, yo le digo, yo soy incapaz de leer una noticia, porque yo no sé hablar. Y él me dijo, yo te voy a enseñar a hablar. Wow. Y me empezó a enseñar ejercicios para hablar, para modular, para la dicción. Adolfo Martínez Alcalá es una de las voces más hermosas Bella. que tuvo la radio en Bella. Venezuela. Así es. Fue actor, además, Ajá. de radionovelas, Así es. además de locutor, además de periodista. Entonces era una super figura. Y después de eso, nada, yo empiezo a hablar, empiezo a ser reportera en la calle. Claro. Porque antes yo, cuando te cuento lo del limón, yo trabajaba en Benpress como pasante y escribía. Sí, claro. No tenía que hablarle a una cámara ni nada de No, eso. nada. Exacto. Y cuando Benpress mandaba al pasante era el que portaba el micrófono. Exacto. Preguntaban a los periodistas, uno lo que hacía era que metía el micrófono. Efectivamente. Entonces yo no tenía esa experiencia. Y me pasó que Porfirio Torres, Wow. en Radio Capital se crea Radio Capital FM 104.5 en ese año 89 y hay que llevarse o sea, se compartía el mismo personal. Ok. Llevan Adolfo era el narrador de la AM y de la FM, es Porfirio Torres. Porfirio Torres, escuchándome que hablaba sin modular, me dice, tu problema es que no sabes respirar bien. Y subes y bajas la voz y yo no sé qué más. Entonces me puse a hacer ejercicios con él, a leer con él, a entender los textos. Me dijo, eso es mentira que alguien, a menos que tenga mucha experiencia, puede leer de una sin haber visto el texto antes. Lo responsable es leer antes. Claro. Lo que sea que vayas a leer, léelo antes, léelo muchas veces. Ponle tu propia puntuación para que tú vayas dándole ritmo, léelo en voz alta. En lo que te pierdas, vuélvelo a leer, porque ahí debe haber un punto mal puesto si te perdiste. Todas esas recomendaciones de maestro. Qué maravilla. Y después fue Julio César, después Lumute nos da Adán, Eva y la Culebra, que era un programa de radio con Eli Bravo, María Isabel Párrega y conmigo, que era después de Adolfo Martínez Alcalá, de 7:30 a 9 de la noche, el prime time de la noche de Radio Capital. Éramos unos chamitos, unos carajitos. Yo tenía 22 años, Eli 21 y María Isabel 23. Imagínate tú. Pero yo era reportera. ¿Y tú eras la culebra? Yo era la Culebra. Eli tenía sonoclips. Exacto. Y María Isabel también era reportera. Las dos éramos reporteras y Eli era como que la figura ingenua, por eso era la Dan, la figura ingenua de la cosa, y yo era como ácida y entonces teníamos como esos roles ahí. Ok. Y yo tenía el problema, lo captura Julio César III Venegas, escuchando el programa, me dice, tú no has aprendido a modular. Y no los has aprendido porque no usas los audífonos y no te oyes. Entonces me enseñó a usar los audífonos y me enseñó también a no enamorarme de mi voz, porque con los audífonos puedes volverte loco. Y es cuando empiezas a modular y hablar como uno no habla. Exacto. Porque empiezas, ¿sabes? A buscar unos tonos, ¿sí? Ajá. A querer. Entonces, que allá va. Exacto. No, entonces, Vale, 3. habla como tú hablas, Claro. porque como tú hablas, es como al final vas a terminar hablando en un programa donde estás hablando como hablas tú. Y donde, por supuesto, y donde ¿cuánto tiempo tienes... vas a fingir que tú hablas así? Exacto. No, y que en algún momento la premura se te va a caer el personaje. Claro. Entre la inmediatez de la radio, de una noticia o de una vaina rara que pasa en un programa de radio, pierdes el personaje si estás todo el Total, día. y además y era como que tienes que entrenarte en saber que tú estás hablando en tu casa Exacto. y tienes que tratar en tu casa de decir, oye Edu, te voy a invitar más tarde para que nos tomemos unos tragos. Porque si yo digo, oye, te voy a invitar más tarde para que nos tomemos unos tragos, yo voy después a comerme todas esas eses, a convertirlas en jotas, porque es lo que hacemos los centrales cuando Así es. hablamos,
Por eso decimos Estados Unidos Estados Unidos. y no Estados Unidos. Exacto. Porque nos acostumbramos a hacer eso. Exactamente. Y si no le pones atención, efectivamente. lo vas a hacer. Y no es que de aquí, ay, que nos piden que hablemos neutrito. Puede ser que pase, que más o menos tengas que estar hablando mexicano. Pero en realidad, Pero realmente lo que te piden es que hables bien. el secreto del acento neutro es la pronunciación La dicción. y la dicción, pero es la pronunciación de todas las vocales y todas las letras que tiene la palabra. Y va y pasa. Y sin comértelas, Y va y coño. pasa, Edu, que de pronto se te sale tu gentilicio como hablas. Sí, claro, total. Porque le pasa a alguien que sea colombiano, va y se le sale su cosita, a un mexicano. Es lógico. Pero cuando tú hablas en un medio como este, que no te están escuchando tus amigos en la sala de tu casa, Exacto. tú tienes que tener una dicción profesional, tienes que tratar Claro. de hacerlo. Ahora, estás en un podcast como este. Sí, Yo no claro. voy a estar todo el tiempo pendiente de que, ay, que no voy a aspirar una J, porque Claro. el formato es otro. El formato te permite Pero- otra cosa. Es que el contexto también es el Claro, secreto de pero todo. Yo estoy, cuando lo hice, que lo hice el año antepasado y el año pasado, de ser comentarista de los Tigres de Detroit. Yo tengo que saber que a mí me están escuchando seres Claro. que no son venezolanos. Sobre todo me Efectivamente. escuchaban muchos mexicanos. Efectivamente. Por Detroit. Porque viven aunque en suene- Detroit. Por Detroit, aunque Eso suene no, a chinazo. Aunque suene a chinazo, no. en Por la Detroit. ubicación geográfica en donde estaba jugando, efectivamente te estaba escuchando mucho. Mucha gente Mucho mexicana, mexicano. muchos mexicanos claro, que vive allí, muchos claro, centroamericanos. Entonces, tú tienes que tratar de hablarles a ellos Claro. como ellos están acostumbrados a sus narradores. No vas a dejar de hablar como tú hablas. Puedes decir en algún momento el campo corto, porque sabemos que hay un venezolano, una venezolana transmitiendo, pero tienes que tratar de hablar de parador en corto porque es la mayoría del público que te está escuchando. Y además el venezolano no va a ver mal que tú digas parador en corto porque sabes que tú estás hablando a una audiencia mucho más amplia que Venezuela. Y al que no le guste, bueno, que se joda, porque ¿qué vamos a hacer? Al Bueno, venezolano que diga, ay, esta mujer, mi amor. Bueno, eso pasa. Sí, claro. Tú sabes que siempre hay un hate. Deje vivir, diría George Harry. Deje vivir. Sí, no, y ya. Sí, no es- se le puede. Mira, yo mientras más veo las vainas que pasan en las redes con tanta gente, yo digo, mira, hay que relajarse. Sí, claro. Porque alguien que escribe culo con Q no te puede venir a decir a ti nada. ¿Sabes? Nada. Mira, que tú dijiste, que tú hiciste, que no sé qué vaina y tal, y tú dices, papito, Que- mi rey. Pero mira, ve acá. Papito, mi rey. Exacto. Casa con K. No. Monta un arroz. Exacto. No sé. Anda a buscar, a ver qué hace. Sí, exacto. Anda a ver si la gallina puso, Además, yo coño. tengo una teoría, cuando son hombres digo, yo seguro que a las mujeres no le dicen esa vaina ni locos. Entonces vienen bueno. aquí enmascarados a decir Sí, exacto. Están votando lo que no votan en otros lugares. Ese es un Exacto. sometido. Yo digo, ay, este es un sometido. Ay. Macho alfa sometido. No estamos tan locos llega a ti gracias a Beetle Ranch, Opción Yo, Latino Life. No estamos tan locos es una producción de Ledu Live.